Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Bolívar Izquierdo, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de la SUAY. Bienvenido, Bolívar, gracias por haber aceptado esta invitación. Coméntenos en torno, lo primero, la situación de salud, la situación humana de aquellos que llevan una huelga de hambre precisamente en la provincia de la SUAY, en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por permitirnos compartir con su prestigioso medio de comunicación lo que ha sido y lo que es la huelga de hambre del magisterio de la provincia de la SUAY y el magisterio ecuatoriano. Realmente nos encontramos muy complicados con la salud de nuestros compañeros docentes. El día de hoy, el compañero Ricardo Lema ha sufrido un nuevo quebranto en su salud. Hemos tenido que evacuarlo, sacarlo para proteger no su salud, porque ya su salud se encuentra quebrantada, sino más bien proteger su vida. Yo no sé qué es lo que está esperando la Corte Constitucional, si está esperando que alguien muera, si está esperando que alguien realmente pierda la vida para poder pronunciarse en un asunto tan sencillo, tan simple, como es el tema de pronunciarse sobre si la ley o la reforma a la ley es inconstitucional o no. Realmente ha demostrado absoluta negligencia en este tema, cuando para otros temas efectivamente son bastante ágiles. Sin embargo, en el tema de educación que beneficia a millones de estudiantes, jóvenes y adolescentes, niños y niñas, realmente ha hecho mucho en el foro. Lamentable lo que pasa porque tenemos una que no puede pronunciarse. Para recordarles, Bolívar, un poquito a la teleaudiencia, ¿en qué sentido tiene que pronunciarse la Corte Constitucional? Bueno, nosotros consideramos que debe pronunciarse enmarcados en la Constitución. Es decir, si la Corte Constitucional plantea o tiene el planteamiento de que hay algo inconstitucional dentro de las reformas a la ley, pues plantéelo, pero obviamente enmarcados en la Constitución de la República y enmarcados en la ley. Nosotros no estamos pidiendo cosas del otro mundo. Si es que existe algún artículo acápite, numeral o literal que esté fuera de la ley o que esté inconstitucional, ok, pues lo reformamos, lo enmarcamos en la Constitución y este asunto se resuelve de manera inmediata. Pero al no tener el pronunciamiento de la Corte, realmente lo que tenemos en este momento es realmente cero. Es decir, no sabemos ni siquiera en qué parte de la ley está la inconstitucionalidad o si hay o no hay inconstitucionalidad. Porque a mí me parece que no hay ninguna inconstitucionalidad, la hemos revisado la ley arriba abajo, no existe inconstitucionalidad, de tal forma entonces que al no haber inconstitucionalidad, a lo mejor no pueden pronunciarse por eso, porque no tienen que pronunciarse, y eso sería realmente grave, que estén obedeciendo a intereses de fuera de la Corte, que sería gravísimo, que eso sería. Y mientras no se pronuncie la Corte Constitucional, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el sector de los educadores? ¿Qué es lo que está pasando con la educación, en definitiva, en el país de Bolívar? Bueno, realmente la educación en el país se encuentra abandonada, no ahora, se encuentra abandonada ya hace algún tiempo. El presupuesto para educación realmente ha sido del 3 punto y algo más, 3.6 me parece, cuando debería ser del 6% del PIB. Esa es la reclamación principal. Es decir, que no podemos seguir teniendo una educación que le miente a la patria. No podemos seguir teniendo una educación mentirosa cuando se habla de educación de calidad y cuando realmente no existe tal educación. Eso es grave porque a la final del túnel, quienes pagan los platos rotos son las nuevas generaciones. Y al final del túnel también se echa la culpa al Magisterio Nacional, a los docentes, por no haber enseñado bien, dicen ellos, entre comillas, cuando realmente no existen los instrumentos necesarios para que exista una buena educación. Es decir, no puede haber un albañil que construye una casa de manera adecuada si no tiene las herramientas para hacerlo. Eso sucede en educación. No tenemos las herramientas necesarias para poder tener educación de calidad, y los ministros de turno y los gobernantes de turno le vienen mintiendo al Ecuador hablando de una educación de calidad cuando realmente no existe tal cosa, y para ello se requiere, hoy más que nunca, incluso con el tema de pandemia, se requiere de dinero, de presupuesto para poder retornar a las aulas de clase. Precisamente, Bolívar, sí, precisamente ese es otro de los temas importantes, el tema del presupuesto.
El gobierno ha dicho que no tiene dinero. Bueno, todos sabemos cuál es la situación en la que vive el país a propósito de la pandemia, y no de hoy, sino desde gobiernos anteriores. ¿Qué alternativa hay? Porque me parece que aquí, o más bien, yo creo que el tema económico es el que está predominando sobre esta situación. Bueno, mire, el tema del presupuesto económico yo creo que habría que analizarlo de otra forma, debido a que, por ejemplo, en la década perdida hubo muchos recursos, pero tampoco se atendió a la educación. Es decir, en este país, ¿no es cierto?, cuando hay recursos se lo lleva la corrupción. Cuando hay dinero, resulta que se destina ese dinero a otros menesteres, menos a educación. Recordemos, pues, hace 30 años atrás, igual la misma cosa, es decir, los gobiernos han prometido inversión en educación y sin embargo no ha existido. Ha existido inversión para armas, ha existido inversión para todo menos para educación. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, a entrar en un diálogo frontal con el gobierno, pero cuando abran las puertas. Si es que nos cierran las puertas, no quiere conversar. Claro, pero hay una corte que no se pronuncia, no puede conversar con nadie. Pues. Claro, pero se entendía que en días pasados el propio gobernador de la SUAY hizo una visita incluso a las personas que están en este paro con la intención precisamente de persuadirles a que dejen la medida y abrir un diálogo. ¿Esto no se dio? Nosotros agradecemos como el que más al señor gobernador de la provincia y a todas las autoridades que han asistido y que han venido a solidarizarse con la huelga de hambre. Sin embargo, la solidaridad siendo importante, necesitamos más bien la gestión del señor gobernador en el ámbito de que le conmine a la Corte a pronunciarse. Y una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, abriremos el debate pues, en lo que es posible digamos, ponerlo en vigencia este año, y lo que no es posible. Nosotros no somos seres humanos que nos cerramos a una realidad, pero requerimos de los insumos, absolutamente necesarios para iniciar el año lectivo. No podemos iniciar un año lectivo sin insumos, con escuelas vetustas, sin seguridad para los padres de familia ni estudiantes. Es decir, no se puede iniciar un año lectivo otra vez con mentiras de la dichosa educación de calidad cuando realmente no existe. Por eso es absolutamente necesario que la Corte se pronuncie y entrar en un diálogo que nos permita, ¿no es cierto?, avanzar en educación, pero también que nos permita tener los recursos para poder iniciar el año. Y precisamente ese es el otro tema que le quería consultar. Usted ha hablado de que no hay los recursos para iniciar el próximo año lectivo en la Sierra y Oriente, pero bueno, hay escuelas a las que se les ha llamado para esta modalidad de presencial o semipresencial, pero no son todos, o más bien establecimientos educativos. Frente a esta situación, ¿qué han decidido como Unión Nacional de Educadores ante el advenimiento del próximo periodo de clases? Bueno, no se puede iniciar un año lectivo, ¿no es cierto?, con escuelas y colegios que no prestan las condiciones adecuadas para iniciar ese año lectivo. Fíjese usted, yo creo que el tema de voluntad para iniciar un año lectivo no parte de ahí, sino el tema parte de seguridad. Es decir, cuando el padre de familia y el estudiante tiene la seguridad de que va a ingresar a un lugar, ¿no es cierto?, que le garantice su salud. No puede garantizarse la salud de un estudiante cuando tenemos escuelas sin equipos de bioseguridad, cuando tenemos una escuela vetusta, despintada, o peor aún, llena de monte. O cuando el monte incluso ha invadido las aulas de clase, o con goteras. Es decir, no se puede iniciar un año lectivo así. Debe entender la ciudadanía, debemos entender los ecuatorianos, que escuelas que han estado abandonadas durante casi 2 años no están en las mejores condiciones para recibir a los estudiantes. Eso requiere de inversión. Y si me dice a mí el señor presidente de la República que no hay recursos, entonces, por Dios, debe pues cumplirse lo que dice la Constitución, el 6% del PIB para educación, que permita a los estudiantes retornar a las aulas. ¿O acaso estamos olvidando la educación? ¿O acaso nos estamos olvidando de los estudiantes jóvenes y adolescentes que planteamos todos los días son el futuro de la patria? Y sin embargo, no hay presupuesto para el futuro de la patria. Ahora, entonces no hay futuro. Bolívar, el día de mañana está programado, está proyectado, anunciado por lo menos por parte del Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones, una movilización a nivel nacional.
¿Ustedes se sumarán a esta movilización? ¿Participarán en ella o cuál va a ser su posición frente a lo que se ha anunciado? Nosotros hemos pedido y hemos conversado con los compañeros trabajadores en el ámbito de que todos formamos y todos hacemos educación en el país. Si queremos un futuro para esta patria, se requiere invertir en educación. Hemos pedido la solidaridad de los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores y así va a ser el día de mañana. Nos sumaremos a la pelea, nos sumaremos a esa marcha, por supuesto que sí, y estaremos solicitando de los compañeros trabajadores la solidaridad para la huelga de hambre del magisterio que hoy lleva ya 30 días y que no hay resolución todavía ni de la Corte, peor aún del gobierno, que ha dicho que espera la resolución de la Corte, pero esa Corte sigue sin decir nada. Es decir, mañana estaremos en las calles con los compañeros trabajadores. Gracias a Bolívar Izquierdo, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de la SUAY, por acompañarnos en este diálogo. Continuamos.